Decimoprimera vez que te enfundas el Ciutat de Barcelona, supongo que contentísimo. Muy contento, creo que es un trofeo que se me da muy bien a lo largo de los años y nada, habrá que seguir viniendo a Barcelona, a ver si estas tierras nos siguen tratando así de bien. De bien y que le traen suerte a un Jesús Salmón que este año le tocaba la papeleta de quitarle el trofeo al vigente campeón, que era Óscar González, una final nada fácil a priori. Pues a priori no era nada fácil porque hemos empezado las semifinales con los mismos bolos y bueno, la volea estaba muy complicada, ambos jugadores hemos tratado de cambiar nuestro juego para aclimatarnos a ella, igual yo con un poco más de fortuna en la semifinal y luego en la final pues Óscar empezó bastante bien, luego tirando a Ambo que se le ha quedado una bola. En la cuarta tirada, luego otra en la quinta y bueno, al final pues la final ha sido un poco desdibujada, pero bueno, yo contento porque ha sido a mi favor. Jesús, me han dicho durante la final que no tiras las bolas, las pones. Pues yo creo que todos tratamos de colocarlas, de posar las bolas para que los bolos no salgan despedidos. Esto pues tiene su técnica, al igual que el bowling tiene pues unos efectos especiales que la gente que sabe jugar pues los da y nada, todos los deportes tienen sus truquillos y hay que tratar de ponerles en juego. Y ya para terminar, Jesús, vas a terminar el año como número 1 del CINA, por lo tanto, bolista de bronce. Supongo que muy contento también por esto. Por supuesto, ha sido una temporada bastante complicada, difícil, en la que pues ha habido jugadores en muy buenas condiciones, con muy buen juego, tanto Óscar como los Rubénes, como Emilio, como yo hemos estado ahí a tope, a un nivel muy alto y bueno, al final yo en los últimos concursos he logrado estar arriba y sacar bastantes puntos de cara al bolista. Contento y tratar de en las temporadas siguientes pues seguir encauzando pues las temporadas y jugando bien. Muchas gracias, campeón. Gracias a vosotros.